Hola, en este video vamos a dar a conocer sobre una central hidroeléctrica, empezando por su definición. Una central hidroeléctrica es un lugar en donde ocurre una transformación de energía cinética proveniente del agua en energía eléctrica. Esta tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas se trata de una energía renovable y limpia de alto rendimiento energético. Las desventajas tienen que ver con relación a la construcción del embalse, el cual en algún momento esto puede repercutir en una inundación debido a que la presa pueda presentar alguna avería, lo cual eso afectaría directamente a la población que se encuentra cerca a la central hidroeléctrica. Y para evitar este tipo de accidentes, lo que se busca es que las personas o los pueblos se desplacen hacia otros lugares, lo cual presenta también o afecta directamente tanto a las personas y también al ecosistema. Para conocer el funcionamiento de una central hidroeléctrica es importante conocer la estructura básica de una central. En este caso inicia con el embalse, donde se almacena una gran cantidad de agua y esa agua está contenida en una superficie llamada presa. En este caso viene a ser un muro de contención, el cual va a ser encargado de poder mantener el agua almacenada sin que pueda romperse o que vaya a fluir en otras direcciones. Seguido a la presa tenemos la válvula. La válvula permite que pase el agua del embalse hacia la tubería de la central hidroeléctrica. Es importante disponer de esa válvula para poder controlar la cantidad de agua que va a fluir hacia las turbinas. En el caso que haya mayor cantidad de agua, en este caso, cada uno de los elementos de la central hidroeléctrica han sido previamente diseñados con algunas características. Por tanto, si se presentara que a través de la tubería va a fluir mayor cantidad de la cual cada uno de estos elementos pueden soportar, se tiene otra vía alterna que se llama los rebosaderos para hacer fluir esa agua excedente sin que tenga que pasar por la casa de máquinas. La casa de máquinas es el lugar en donde se encuentran los siguientes elementos. Se encuentra la turbina, que es el elemento el cual va a recibir directamente el agua que está descendiendo por la tubería. Esto, es decir, este líquido o el agua directamente es energía cinética, la cual al golpear con los álabes va a hacer girar el rodete, transformando en energía mecánica. Al encontrarse el generador también girando, va a poder generar energía eléctrica. Y luego esa energía eléctrica va a ser llevada a un transformador para poder regular en una potencia ideal o de acuerdo a las características de la potencia que esté generando para poderlas transportar en las líneas de transmisión. Y el agua, se puede también mencionar que el agua que ya ha sido utilizada para la generación vuelve a salir, que esta puede ser utilizada para otras finalidades como sembríos o riegos, o también puede ser desechada nuevamente en un río. En resumen, se necesita de una agua almacenada en una presa para poder
dirigir a través de la válvula que pasa en la válvula, llega a la tubería. En la tubería se encuentra un desnivel, el cual hace que ejerza mayor presión y golpea a la turbina empieza a girar, haciendo de transformar esa energía cinética en energía mecánica. La energía mecánica luego se transforma en energía eléctrica en el generador y luego del generador pasa al transformador para poderla elevar y poder transportar en las líneas de transmisión. La clasificación de las centrales hidroeléctricas. En esta ocasión se han presentado dos clasificaciones según la potencia instalada. Son aquellas centrales hidroeléctricas que tienen las características de poder generar más de los 10 megavatios, mientras las mini centrales hidroeléctricas son aquellas que pueden generar entre 1 y 10 megavatios. Las microcentrales hidroeléctricas son aquellas que generan menos de 1 megavatio. También se tiene una clasificación según el tipo de funcionamiento. De acuerdo a ello, se puede decir que se considera según las características de los terrenos y las necesidades de las mismas centrales, las cuales van a ser instaladas. En esta clasificación se conoce de 3 tipos: centrales de agua fluyente, centrales con embalse y centrales de bombeo. Posteriormente vamos a ir analizando con gráficas cada una de este tipo de centrales. La central de agua fluyente o de pasada, también se la conoce como de pasada, presenta algunas características. En este tipo de centrales no necesariamente tiene que haber un desnivel del terreno. Es suficiente con que me garantice con la disponibilidad de aguas que sean correntosas, es decir, que las aguas se encuentran desplazándose a mayor velocidad en relación a los otros tipos de ríos. Para ello, simplemente lo que se hace es desviar, tal cual se puede observar en esta figura. Se abre o se establece un canal de desvío para poder aprovechar esa agua que pasa luego a la cámara de carga, a la tubería de presión forzada, y es en donde esta tubería va a soportar la máxima presión de ese caudal y posteriormente va a cumplir con el mismo proceso, que lo cual ya lo vimos en la explicación del funcionamiento. Pasa a la central, ahí se encuentran la casa de máquinas, realizan todo el proceso de transformación y luego esa energía es transmitida por las redes y luego de transmisión y luego por las redes de distribución hasta llegar al consumo, independientemente de los tipos de clientes. Para este tipo de central, cuando me presenta caudales con grandes cantidades, me va a permitir generar potencia a mayor valor. Por lo consiguiente, si el caudal va a disminuir, la energía o la potencia que va a ser generada va a ser menor. Siempre va a ser en relación al caudal. Continuamos con la siguiente central de embalse. Esta central es en relación al ejemplo que ya habíamos explicado en el funcionamiento. Es aquella que está compuesta por el embalse, agua almacenada. En este tipo de central me debe garantizar que el agua que se encuentra en la presa debe permanecer
permanentemente de tal manera que me garantice que la cantidad de la potencia a la cual ha sido instalada sí se va a poder generar. Es por ello que en este caso para las instalaciones de este tipo de centrales, cuando se presentan mayores precipitaciones, sí se va a disponer de esa cantidad de agua que se encuentra en la presa. Mientras cuando se presentan momentos de estiaje, va a haber una disminución, pero como les menciono, debe tener la capacidad de poderme garantizar con la potencia a la cual ha sido instalada. Eso quiere decir que por lo general una central de embalse va a tener la capacidad de generar más allá del valor a la cual ha sido instalada. Es decir, esa cantidad es la mínima que va a poder generar. Luego tenemos la central de bombeo. En este tipo de central tiene las características de disponer de dos embalses, uno superior y uno inferior, en donde va a tener que almacenar una determinada cantidad de agua que luego esta va a estar fluyendo por las tuberías o la galería de conducción a través también de la tubería reforzada hacia llegar a las turbinas y a la casa de máquinas. Y cumple con el mismo funcionamiento del que ya habíamos mencionado. La diferencia es que en esta tiene un embalse superior en donde esa agua almacenada cumple con la función de poder generar y luego esa agua que ya ha sido utilizada nuevamente es almacenada en otra presa para a través de una central de bombeo permitir retornar esa agua al embalse número 1. Es decir, que este tipo de centrales deben ser lo suficientemente capaces de poder generar energía para abastecer con la demanda de los usuarios y a la vez para poder nuevamente retornar esa agua a la primer presa. De esta manera, este tipo de central es una de las que es más amigables con el medio ambiente, con la diferencia que va a necesitar de un mayor costo en cuanto a su inversión, considerando que se va a disponer de los equipos para la estación de bombeo. Seguidamente tenemos las partes constitutivas de un complejo hídrico o de una central hidroeléctrica. Tenemos las fuentes de abastecimiento, que no es más que poder disponer de cada una, independientemente del tipo de central, poder disponer de esa cantidad o ese caudal suficiente de agua para la generación. Luego tenemos las obras de conducción, en donde van a encontrarse toda la tubería desde la entrada del agua hasta la llegada a las turbinas. La casa de máquinas, que está compuesta por la turbina, el generador o alternador y el transformador. Y para finalizar tenemos la subestación, en donde se va a poder controlar el nivel de potencia según las necesidades a las cuales se desee transportar. Turbinas hidráulicas. ¿Qué es una turbina hidráulica? En este caso, en esta figura podemos observar una turbina Francis. La turbina en sí es una máquina a la cual va a poder aprovechar la energía cinética
para poderla transformar en energía mecánica y finalmente en energía eléctrica. Es decir, el agua que se encuentra descendiendo por la tubería, producto de la energía cinética, llega a la turbina, se transforma en energía mecánica, el movimiento que está girando se transforma en energía mecánica y esta pasa al generador transformándolo en energía eléctrica. Para poder instalar una turbina en una central hidroeléctrica se debe tener siempre presente el rendimiento y las características en consideración al caudal y el salto para cada uno de los casos. Además de ello, se debe tener presente la facilidad de operación y el mantenimiento que conlleva durante su periodo de funcionamiento de la central. En consideración a ello, tenemos la clasificación de las turbinas. Existen algunas clasificaciones dentro de las cuales se tiene según la variación de la presión a través del rodete. En esta clasificación se consideran de acción y de reacción. La de acción va a ser en dependencia al agua. Es por ello que en el primer caso, toda la energía cinética con la que llega el agua a la turbina es utilizada para el giro del rodete. Es decir, que en este tipo de acción, el fluido no va a sufrir ningún cambio de presión en el paso por el rodete. Es decir, en las turbinas de acción, todo el agua va a ser aprovechada, por tanto, no va a presentar ningún cambio de presión al paso del agua por el rodete. Dentro de esta clasificación se encuentran las turbinas Pelto, que posteriormente los iremos mostrando en unas gráficas para poder comprender cuáles son sus características. Luego la de reacción, en esta en cambio la presión va a decrecer desde el borde del tanque hasta la salida en el álave. El álave normalmente se conoce como cucharas, que vienen a ser estos que se encuentran sujetos al rodete. En este tipo de turbinas de reacción, en cambio, sí va a sufrir un cambio de presión al paso del agua por el rodete. Dentro de las turbinas de reacción se encuentran las turbinas Kaplan y Francis. En la segunda clasificación tenemos según la dirección del flujo a través del rodete. Tenemos en radial axial, en axial y en tangencial. Si observamos en la figura, podemos observar que la radial axial es, en este caso, por donde tenemos la entrada por un lado del rodete, mientras la salida va a ser paralela al eje de rotación de la turbina. Para la segunda clasificación axial, tenemos que el agua va a entrar y va a salir paralela al eje de rotación de la turbina, ¿sí? Y me está indicando que la entrada y la salida va a ser paralela al eje de rotación. Para la clasificación tangencial, en este caso tenemos que la entrada del agua va a ser de forma periférica y la salida va a ser hacia el otro lado. La última clasificación tenemos según el grado de admisión. Pueden ser de dos tipos, de admisión parcial y de admisión total. Ahora bien, vamos a ir describiendo cada una de las turbinas que previamente se mencionaron. Para ello, tenemos la turbina Pelto.
también conocida, que es una turbina de acción o tangencial. Anteriormente en su clasificación habíamos mencionado que de acción era cuando no presentaba ningún cambio de presión. Y tangencial, que estas normalmente van a tener una entrada y una salida, en donde el agua va a golpear en el rodete de forma periférica. Para las turbinas de tipo Pelton, se va a necesitar o van a ser empleadas en un salto de agua a gran altura superiores a los 200 metros y con caudales pequeños hasta los 10 metros cúbicos por segundo. Este tipo de turbinas presentan mayor eficiencia con un valor promedio del 85%. La turbina Francis o de reacción o radial axial. En cambio, este tipo de turbinas sí presentan cambios en la presión y normalmente se utilizan en saltos de altura intermedia que van hasta los 200 metros de altura y con caudales muy variados de agua, entre los 2 y 200 metros cúbicos por segundo. De igual manera, este tipo de turbinas Francis presentan un buen rendimiento, pero debido a la descarga entre un 60 y 100% de caudal máximo, es necesario poder instalar varias unidades en una central hidroeléctrica de tal manera que al trabajar individualmente, estas no presenten un rendimiento por debajo del 60%. Es decir, que individualmente no presenten un valor menor al 60%. De igual forma que la Pelton suelen ser instaladas en dos posiciones, sea horizontal o vertical, siendo la vertical la más empleada normalmente debido a la gran experiencia, sobre todo en unidades donde se están generando mayor potencia. Y por último tenemos la turbina Kaplan con su clasificación de reacción. Esta se utiliza en saltos de pequeña altura que van hasta los 50 metros con caudales que suelen ser superiores a los 15 metros cúbicos por segundo. Podemos observar que este tipo de turbinas tienen ciertas características en donde, en relación a las anteriores, tienen diferentes tipos de rodetes. En un resumen, podemos en una gráfica visualizar en relación a la altura y al caudal, considerando que la Pelton es aquella que presenta mayor altura, es decir, pueden ser instaladas para caudales que son intermedios, pero con alturas altas. La Francis, en cambio, presenta con una altura intermedia, es decir, menor que la Pelton. En cambio, el caudal que esta soporta es mayor en relación a las otras dos. Y por último tenemos a la Kaplan, que esta es la que soporta menor altura y también menor caudal, o al menos el caudal sí puede ser también considerando la capacidad de la Francis, pero la altura va a ser mucho menor. Muy bien. Habíamos mencionado que los rodetes de cada una de las turbinas son muy diferentes. El primero es el rodete de la turbina Pelton.
en donde esta se puede apreciar que tiene la característica de disponer de los álabes como unas cucharitas o palas, en donde al momento que llegue el agua directamente va a golpear en estas palitas o los álabes, la cual va a empezar a hacer girar el rodete. Seguido tenemos el rodete de la Francis, que de igual manera dispone de sus álabes que vienen a ser esta parte que se encuentran aquí, señalada con las flechitas, y podemos observar la entrada, las flechas también me indican la entrada del agua y la salida. Luego tenemos el rodete de la capla, que esta es también muy similar a las turbinas que poseen los barcos. Y para finalizar tenemos cuáles son los problemas que presentan las turbinas. Entre ellos, los inconvenientes que se ven sometidas las turbinas son por dos tipos, por cavitación y embalamiento. La cavitación hace relación cuando un líquido es sometido a una presión mayor a la de su presión de vaporización, haciendo que el líquido se evapore, formando pequeñas burbujas de vapor que al estallar producen graves daños en los rodetes. Mientras el embalamiento, cuando se produce una variación drástica de la carga en el eje de la turbina, esta forma una velocidad que puede dañar los componentes de la turbina llegando a destruirlas. Esta velocidad depende de las condiciones de cada instalación. Es por ello que habíamos mencionado que en el funcionamiento siempre todos los elementos o los equipos de una central han sido previamente analizados en dependencia al caudal y dependiendo de ellos se determina las capacidades de cada uno de ellos a los cuales van a poder soportar. Si van más allá de esos valores, simplemente se va a estar sobreesforzando esos equipos y esto conlleva efectivamente al deterioro. Entonces, estos son los álabes que había mencionado, que son como las cucharitas, estos directamente se ven afectados. Otra de las condiciones por las cuales se ven afectados son por los sedimentos, considerando que el agua, a pesar que también al momento del ingreso siempre va a haber una clasificación de tal manera que no ingresen residuos, pero sí suele pasar los sedimentos y por tanto estos van a provocar daños, deterioros, de tal forma que se presenten pequeños agujeros